Saludos y bienvenidos a otro lunes, a otro video más de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y este lunes estamos mirando un versículo más para seguir creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual eterna, y es la venida de Cristo. Cómo a través de la historia esta verdad, por ser espiritual, se ha cumplido. Y hoy vamos a ver un versículo, vamos a ver un tema relacionado a este pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Imagínate si tú estás blasfemando hoy. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nos enseñe en nuestro presente a seguir creciendo, madurando, para entonces vivir conforme a lo perfecto. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Javier López y estamos aquí en Facebook Live, acá en YouTube, y vamos a dar comienzo a... Si tienes alguna pregunta o comentario, siéntete en la libertad de compartir para juntos seguir creciendo y ayudándonos concerniente a estas verdades. Así que vamos de lleno. Voy a dejar aquí en los comentarios, tengo notas, versículos, para que entonces podamos mirar esta verdad. Así que comenzamos. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 31, y nos dice: por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonado. Y para mirar esto simple, porque la enseñanza de esta verdad es supremamente simple, y lo que nos enseña es que la realidad de lo espiritual tiene que ver con un sentir. Es como decir, estar en una posición o en una sintonía o en una frecuencia. Por eso, o estamos conforme y somos conforme a el Espíritu Santo. ¿Ves? Espíritu, fuerza santa, fuerza que separa a uno. Ese sentir que santifica, separa, ¿o no? O estamos en el sentir, en el espíritu, en la fuerza o motivación del error. Nuevamente, o estamos conforme y somos al Espíritu Santo, o vivimos conforme al espíritu del error. Y por eso, simplemente, quien está en la sintonía del espíritu del error, ¿dónde no está? No está en el espíritu de verdad, no está en el espíritu de justicia, no está en el reino de Dios, no está viviendo conforme a todo lo que representa las virtudes, cualidades, atributos, características del reino de Dios, de lo divino. Y por eso esta realidad espiritual, para llevar a personas a madurar en su presente y responsabilizarse y entender cómo en su poder diariamente, bajo su responsabilidad, está esa capacidad de entonces procurar corregir el error.
por el Espíritu, y por eso esa fuerza, esa voluntad, ese sentir, motivación, que entonces lleva a uno a lo correcto. Y ahí está, como decir en forma resumida, esta verdad. Vamos a entrarle un poco más a estos versículos. Aquí una pequeña definición. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa oponerse. Es irse en contra. Oponerse de manera consciente a la verdad, a lo verdadero, a lo recto, a lo puro, a lo perfecto, al amor, a la justicia, al bien, a la paz. ¿Ves? Es irse en contra de eso. Y vamos a ver ciertos ejemplos y ciertos versículos que nos ayudan a crecer en el entendimiento de esta verdad natural, para que hoy en nuestro presente reconozcamos por qué yo hablo de la venida de Cristo y su cumplimiento. Y nuevamente, para unas personas esperan literalmente la aparición, señales, eventos sobrenaturales donde una persona física, material, vendrá algún día sobre las nubes, porque interpretan todas las historias literal. Y hablo porque yo nací y fui criado a través de la tradición judeo-romana cristiana a creer todas estas historias por fe y a interpretarlas literalmente, como que la Biblia nos está hablando de eventos históricos y por ende están a la espera de eventos escatológicos en el futuro que están a punto de suceder. Y en estos años, y por eso esta página, por eso lunes tras lunes, haciendo estos videos, y esta página que la llamo en el canal YouTube Universidad Cristo, porque por años estudiando la historia, estudiando conceptos, orígenes, los conceptos y principios espirituales que tenemos en las Escrituras, por cuanto estamos hablando de Dios, una realidad eterna. ¿Ves? Aquí mencionando el Espíritu Santo, la rectitud, la justicia, la verdad. Entonces, al uno reconocer que esta realidad que llamamos Dios, Espíritu Santo, es una verdad siempre presente y ha estado siempre presente a través de toda la humanidad. Y cuando vemos los conceptos, las ideas, los principios espirituales que la Biblia contiene, la Biblia está usando un lenguaje metafórico, simbólico, figurativo, donde está expresando una verdad espiritual. Y lo espiritual es para que reforme y transforme el presente de la audiencia, de las personas, para que la vida cambie. Y así lo vemos a través de las historias de los evangelios, como vamos a ver aquí en ciertos de los ejemplos. Y por eso, a través de estas enseñanzas que comparto lunes tras lunes, pues hablo del cumplimiento de la venida de Cristo como esta verdad espiritual que sucede dentro del ser humano. Una renovación interna y cambia el presente de la vida del ser humano. Y vamos a ver lo significativo de esto.
Como les decía, blasfemar contra el Espíritu Santo significa oponerse de manera consciente. Escucha, el ignorante de algo, después de ser concientizado, adquiere el conocimiento. Y esto ahora lo responsabiliza a la acción. Por eso, si después de conocer lo perfecto no cambia, entonces por decisión será oponente a lo perfecto. Se quedará en su estado y de ahí recibirá sus consecuencias. Ayer aquí en casa estaba una persona, estábamos dialogando y yo le estaba hablando estábamos hablando de estos temas escatológicos. Y yo le estaba hablando de lo que Juan capítulo 16, versículo 8 dice. Aquí un poco más adelante hablaremos de esto, pero nos habla de que, vamos a buscarlo aquí rapidito. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y ves, y cuando vemos eso, y cuando Él venga. Por eso, como decía ahorita, cuando leemos versículos así, por cuanto desde que nacimos hemos sido condicionados a nuestros conceptos e ideas teológicas que interpretan y nos han llevado a creer toda esta literatura literal, cuando es una literatura espiritual. Por eso es una literatura metafórica, simbólica, figurativa, que contiene una enseñanza vivificante para el presente siempre de los discípulos, devotos, estudiantes o las personas que están siendo expuestas a estas enseñanzas. Pero la letra puede estar diciendo una cosa y el espíritu, ¿ves? Ahí está lo significativo, poder uno madurar y poder extraer cuál es la enseñanza espiritual que esta letra contiene. Y por eso, como vemos en este versículo, cuando Él venga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Yo le decía a la persona que estaba ayer en casa, le decía, ese versículo, ¿tú entiendes que será para el futuro o ese versículo es hoy? Y su punto de vista es un versículo escatológico. Y yo le digo, ese versículo, mira lo que nos enseña hoy. Y tiene que ver con todo esto, con el principio de esta enseñanza. Lo que es vivir por el Espíritu Santo, o si no, vivimos por el espíritu del error. Y en ese espíritu del error, por cualquier razón, forma o condición como venga, independientemente, es como blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo le di este ejemplo, le hice esta pregunta. Le pregunté, cuando tú entraste a mi comunidad, ¿te diste cuenta del letrero de 25 millas que rápido que entraste decía 25 millas? Inclusive hay dos letreros. Uno que dice 25 millas, no, me di cuenta hoy, hay tres letreros. Uno dice 25 millas, el otro dice 25 millas, vayan suave, y ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice? Y dice, el límite es 25 millas por hora y esto no es una autopista para ir a más. Y el tercero que me di cuenta hoy tiene que ver con 25 millas por hora
hay niños autistas en este vecindario. Yo le pregunté a él, cuando tú entraste al vecindario, ¿te diste cuenta del rótulo? Y que él me dijo, no lo vi. Entonces yo le digo, mira esto. Ahora yo te estoy concientizando a ti de que cuando vayas a salir de aquí hay un límite de velocidad que es de 25 millas por hora. Entonces yo le digo, mira cómo se cumplen ese versículo 8 de Juan capítulo 16, versículo 8, con este ejemplo contigo. Tú entraste a mi a donde yo vivo, no me sale la palabra comunidad, a mi comunidad. Y eras ignorante de una ley que mi comunidad contiene. Y es 25 millas por hora. Ahí está tu pecado. Y el pecado está en que ahora mismo hay una ley, ahora mismo existe una verdad, ahora mismo existe un espíritu por el cual vivir, pero tú eres inconsciente de ello. Tú venías pensando en otras cosas, distraído, buscando, siguiendo el GPS, pero estabas totalmente ignorante de la ley que estaba en cumplimiento. Por eso estabas en error, en pecado. Después le digo a él, la justicia, ¿cuál es? Lo correcto. ¿Qué es lo correcto de hacer? Ahora cuando salgas, estás consciente y sé atento y ve conforme a 25 millas por hora, porque esa es la justicia, eso es lo correcto de hacer. Servir en la ley, seguir la ley. Y la tercera es el juicio. ¿Y cuál es el juicio? Y le digo a él, imagínate que yo te digo, te hice consciente de tu error, te hice consciente de lo correcto. Ahora queda el juicio y tu decisión. Vienes tú, cuando sales de aquí, tú decides ignorar, te volviste y te metiste en el celular, te pusiste a pensar en lo que tienes que hacer y todo esto, y le diste más rápido de 25 millas por hora. Y ahora había un policía allí. Viene el policía y te para. ¿Y qué va a pasar? El juicio, las consecuencias, un ticket. ¿Por qué? Por no seguir el espíritu de la ley. También le dije, entonces está el mismo principio en la bendición. Vine yo y te hice consciente de el pecado, de tu error, de la justicia, de la velocidad, de lo correcto. Y entonces vienes tú y ahora en tu mente estás atento, alerta, te vas y dices, voy a ir por aquí a 25 y independientemente si hay un policía o no, ahora en ti está ese espíritu que te santifica, que te separa. Y ahí está la bendición. La bendición está en que ahora por uno autoadministrarse y ser obediente y seguir la ley presente, entonces con guardia o sin guardia, no importa, porque uno va conforme a la vida, a la ley o al espíritu de la ley. Y ese mismo principio es lo que nos enseñan los evangelios y cómo esa verdad, según Juan capítulo 16, versículo 8, del 8 al 11, esos versículos nos enseñan esa realidad espiritual. Vemos a la iglesia del primer siglo, que entonces escucharon el evangelio, escucharon las múltiples enseñanzas de Jesús, como yo comparto mucho. Si lo resumimos en forma de síntesis, Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que llamamos
el Sermón del Monte. Es como decir, la metodología para el crecimiento de vida, la metodología para madurar, la metodología para ser perfecto en vida. Y hubieron personas que naturalmente escucharon las palabras de vida. Y ahí fueron esos que reconocieron, yo vivía de esta forma, yo creía esto. Desde que nací, mi cultura, mi idioma, mis teologías, mi sistema sociopolítico, desde que nací me formó, me condicionó, me influenció a yo pensar y a vivir así. Y cuando vino el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, siempre presente, y se reveló, se dio a conocer, confrontó a todo ser humano con el error, con el pecado. ¿Por qué? Porque reconocieron de la forma en cómo yo vivía, estaba viviendo mal. Y se les enseñó la forma correcta de vivir. Ama, sirve, cambia, crece, sé perfecto como Dios es perfecto, según Mateo capítulo 5, versículo 48. Todas estas enseñanzas para empoderar la vida espiritual, que la vida espiritual es esa vida interna emocional. Y por eso vemos, fueron conscientes de su forma errónea de vivir, de su espíritu y motivación egocéntrica interna que tenía que ser reformado. Por el espíritu de justicia y verdad siempre presente. Y después, ¿qué queda? Consecuencias, juicio. Y el juicio siempre es presente. Como el Señor nos enseñó esta verdad del juicio siempre. A través de Mateo capítulo 7, un árbol y su fruto. La ley, siembras y cosecha, causa y efecto. Y ahí vemos esta enseñanza espiritual. La venida de Cristo cumplida tiene que ver con el estado presente de cómo es nuestro estilo de vida hoy. ¿Qué tipo de mentalidad es la que predomina? Y hay una gran diferencia entre la mentalidad tradicional de personas, yo en mi religión llevo 40, 50 años, por ende soy maduro. Y yo personalmente me he dado cuenta de que uno puede repetir primer y segundo grado o esos grados elementales por 30 y 40 años. Y que tal vez estas enseñanzas espirituales tienen que ver algo más o con algo más que con tradiciones de religiones humanas. Tu vida será tan buena y perfecta como la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos son malos, injustos, impuros, egoístas y negativos, no puedes esperar tener una vida llena de felicidad. Lo mismo, si tus pensamientos son buenos, justos, puros, generosos y positivos, no puedes esperar tener una vida llena de desgracia, de dolor y de sufrimiento. La venida de Cristo se da en el proceso de estas dos cosas. Una, conocimiento. Y la otra, la práctica. Y te comparto. Es como decía ahorita, nos es necesario pasar de grado. La vida espiritual es pasar de grado.
Naturalmente, comenzamos en Kindle, pre-Kindle, primer grado, segundo grado, y en ese proceso elemental recibimos unos tipos de enseñanza, pero después uno siguió creciendo y vemos que las clases y todo fue avanzando un poco más. Así es la vida espiritual. Hasta que uno llega a la escuela superior y vemos que en lo natural, y cuando me refiero a lo natural, me refiero a lo académico, a la escuela. Vamos y pasamos por todos estos 12 años de escuela hasta que nos graduamos de la escuela superior. Y algunos optan por ir a la universidad. Y vemos que después de la universidad también hay una graduación y se continúa un tipo de trabajo. Entonces, cuando miramos la vida espiritual, imaginémonos que la vida espiritual es para que el fin o la graduación en vida, en esta vida, sea ser Cristo. Cristo representa ese ser, esa mentalidad, ese espíritu, ese nuevo nivel de conciencia que se forma en una persona que a través del conocimiento de las virtudes, de cómo vivir conforme al espíritu de verdad, esa mentalidad que a través del conocimiento gradualmente por medio de la práctica que cada día y las múltiples experiencias nos brindan, para que entonces uno practique y desarrolle, como decíamos aquí, una vida de felicidad. ¿Cómo practicamos eso diariamente? ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en nuestra mente durante el día y el enfoque para vivir en ese espíritu de felicidad? Es como decir, ¿será eso las manifestaciones de uno que se ha graduado espiritualmente? ¿O en esta vida es para siempre estar viviendo en sufrimiento y dolor, en escasez, en miseria, en agonía? Pues porque, como muchos dicen, no, es que este mundo está malo, aquí esto está de mal en peor, cuando nosotros partamos de aquí, entonces allá en la vida eterna en el cielo es donde se enjugará toda lágrima y tendremos la felicidad que Dios nos promete. ¿Y qué? ¿Y si esa mentalidad es la elemental? Es la de adultos repitiendo segundo grado por 45 años. Ahí es donde yo digo, wow, como le compartí a la persona ayer, estábamos hablando de Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, que nos enseña esta realidad. El reino de Dios no es algo en algún lado. El reino de Dios siempre es. Y el problema es cuando aquí no se reconoce, no se ve, no se aprecia. Y la enseñanza en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 nos enseña eso, representándola en estos fariseos, maestros de la ley religiosa, personas que se supone que conocieran todas estas cualidades y características y atributos según sus leyes y sus tradiciones.
Y espiritualmente eso no era. Y espiritualmente eso no es. Por eso hoy más que nunca necesitamos crecer en el entendimiento espiritual de estas enseñanzas. Y no en el entendimiento de mi religión y tradición teológica y creencias de fe. Respeto las creencias. Pero ¿y si lo que tú crees no es verdad? ¿No sería prudente en lo que te resta de vida procurar conocer la verdad de lo que tú crees y corroborar? Y de eso se trata, porque estamos hablando de una verdad espiritual. Y lo significativo que sería si ahora en vida sucede lo que los versos nos enseñan. 2 estarán juntos. Uno será tomado y el otro dejado. Yo estoy compartiendo estas verdades espirituales a su tiempo. Ese que es tomado, ese que es arrebatado, el rapto, ese que es tomado y el otro que es dejado, metafóricamente se refiere a esto que es natural. Y lo que describe es lo que naturalmente sucede en una persona que captó algo, que captó esta verdad espiritual, es para aquí y ahora en esta vida. Porque la vida es Dios. Piensa en eso un rato. Imagínate, para unos quieren ir a otro lugar a ver a Dios. ¿Y qué si la realidad de todo lo que es hoy, ahora y en tu presente tal y como es? Todo es la pura y perfecta, eterna y única manifestación de Dios que verás. Y si lo captas aquí, lo cambia todo. Cambia cómo vives en los próximos 3 segundos. Y a eso es lo que me refiero. Uno será tomado. ¿Quién es ese tomado? Metafóricamente, simbólicamente, esa persona que se le revela, que sucede su apocalipsis. ¡Wow! Capté eso que no veía, capté eso que no entendía. Ahora veo lo que quieres decir, ¿ves? Ahora entiendo lo que quieres decir. Y a eso es lo que se llama, ese fue tomado, en el sentido que ahora ese va a vivir por el Espíritu que lo santifica. Y a eso es lo que espiritualmente, como uno de muchos ejemplos, es la venida de Cristo. Es esa intuición, es esa nueva forma de pensar y ver todo en la vida. Y por eso, como decía ahorita, se requiere conocimiento y después mucha práctica. Porque nosotros naturalmente desde que nacimos estamos tan apegados a nuestro sistema sociopolítico y sus ideas que constantemente nos están influenciando nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos y deseos, y eso es lo que causa esta guerra interna. La guerra espiritual es esa guerra interna entre el espíritu
Espíritu Santo en nosotros, contra ese espíritu de error en nosotros. Y por eso, a través de la práctica, poco a poco, uno va formando y desarrollando, ¿ves? Creciendo, es como decir, madurando, pasando de grado, pasando de esos grados elementales. Sí, qué bueno, las tradiciones, los rudimentos, las leyes, las historias, qué bueno todo eso. El bautismo, qué bueno todo eso. Los retiros tuvieron su tiempo y todas esas cosas. Pero se requiere que uno siga creciendo y perfeccionando, mejorando, y uno teniendo más control en cómo hace las cosas. Lo que antes causaba ciertos grados de emoción en el sentido de enojo, de ira, de todo eso, como uno diariamente, eventualmente va corrigiendo cada una de esas realidades. Y por eso, conocimiento de lo verdadero y práctica para la corrección. Porque si no, ¿ves? El Espíritu Santo, para que nos separe del espíritu del error que nos había formado. Pasaba cualquier cosa, no, tú me la vas a pagar, o canto imbécil, tú eres un idiota, o esa persona superficial, hipócrita, que siempre en sus tradiciones y religiones, nosotros somos los mejores, los más santos, los mejores, los más puros, los únicos que tenemos la verdad. Toda esta gente reguero de pecadores impedernidos. Eso nos suena como un orgullo superficial, hipócrita. Y lamentablemente muchas personas llaman eso santidad. Y lo que demuestran es espíritu de error. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el espíritu de por cuanto soy maduro? Déjame entonces ayudar a aquel que veo cometiendo errores. Está en su mente, en su espíritu de error. Yo que me creo maduro, vamos a ayudarlo a rectificar, a crecer juntos. ¿Dónde está esa motivación? Y esos son evidencias de ese crecimiento espiritual en uno. Cuando uno ve a todos como parte de uno, en la unidad, como decía ahorita, la vida es Dios. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Lee esos versículos hoy. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Vemos las palabras de Jesucristo diciendo, por cuanto, es como decir, cuando uno ve el mismo espíritu en todos, por cuanto le hiciste esto a estos mis hermanos menores, dependiendo qué versión uno está leyendo, por cuanto le diste agua a uno sediento, por cuanto fuiste a visitar a uno enfermo, por cuanto hiciste esto, ¿en qué nos dice? Me lo hiciste a mí. Y si vemos ese mismo Espíritu Santo en todos, siempre, ¿cómo trataríamos a todas las personas? ¿Cómo nos trataríamos a nosotros mismos? Y de eso se tratan estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el
pecado imperdonable es este: la blasfemia. O vives en el Espíritu Santo, o vives en la armonía de rectitud, bienestar, pureza, o no. Y por eso es como decir imperdonable, porque estás en una sintonía diferente. Y el crecimiento espiritual es para unificarnos a la sintonía divina que siempre es, para entonces vivir en la rectitud, en la justicia, en el bien. Y por eso es hacer la voluntad de Dios, tu voluntad. Y por eso tú haces que tu voluntad sea la voluntad de Dios. Y dime a ver si no se requiere una mente enfocada, despierta, presente. Eso es la mente de Cristo en uno. A través del conocimiento y de la práctica. Entonces seguimos aquí con... Nuevamente, gracias a todos los que están participando. ¿Algún comentario? Pregunta, compartan. Gracias a cada uno. Rafa, abrazos, hermano. Continuamos. Pasar de grado. Uno de los versículos que podemos hablar de esto, miremos Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 11. Algo que me motiva, Pablo diciendo: he aprendido el secreto de estar contento en todo. Mira las veces que él dice: en esto procura pensar. Cuando miramos, yo considero así mismo como el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, estos versículos de Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 13, ¿ves? Terminando como decir en ese creyendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Todo lo puedo. Cuando miramos todos estos versículos, vemos el conocimiento y la práctica, el tiempo que se requiere internamente de desarrollar ese Espíritu Santo en uno, esa mente que uno no tenía. Uno estaba en la mente, espíritu y sintonía de uno, egoísta, y por eso fallando a la marca, errores. Pero en el Espíritu Santo, en esa nueva mente y conciencia, entonces procura pensar en todo lo puro, lo justo, lo verdadero. Procura crecer en estas áreas. Procura diariamente. Así como la persona que va al gimnasio y comienza a alzar pesa, en 2 días no puede pretender ser un fisiculturista de wow, perdió tantas libras y aumentó en músculo. No. Requiere tiempo, dedicación, práctica, esfuerzo. Así mismo es la vida espiritual. Requiere mucha práctica, esfuerzo, porque está lidiando con nuestros sentimientos, nuestro ser interior, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras conductas. Y eso es difícil cambiarlo. Pero el fin es crecer. Por eso aquí yo comparto Universidad Cristo. Es como decir, vamos de primer grado, los grados elementales, vamos entonces avanzando, la escuela superior, la universidad, pero tiene que llegar el tiempo y cuando uno se gradúa. Imagínate si la religión o las tradiciones de fe fueran para esto.
para comenzar en uno ese Espíritu Santo y que se desarrolle esa vida, espíritu y sentir, esa mentalidad hasta la madurez y después vivas. Que los templos y las iglesias sí sea ese lugar vital para comenzar a desarrollar personas a un cambio. Pero después, cuando ese espíritu de justicia, de rectitud, de bien se forma en seres humanos, se supone que cambien. Que cambie el entorno, que cambie el mundo, que cambie. Pero no. Como en la fe nos han condicionado a espera que tu Salvador venga. Pues la gente puede pasar 40 y 50 años esperando que su Salvador venga. Y todas estas historias, si me estoy ahora cuando digo todas estas historias, me voy a enfocar en el Nuevo Testamento hacia Apocalipsis. Todas estas historias, los evangelios como cuentos para el crecimiento espiritual, Apocalipsis como la máxima revelación, entendimiento y comprensión de Cristo, este espíritu que se forma en uno para rectificarlo todo. Estas historias son para que ese nivel de conciencia se forme dentro de uno en esta vida. A veces escucho la comunidad cristiana, dice, nosotros tenemos más de 2 billones de cristianos como números. ¿Cómo sería este mundo si hubiesen 2 billones de personas con una mentalidad de rectificar este mundo, esta tierra, aquí ahora? Porque aquí ahora es el reino de Dios y aquí ahora es donde se puede vivir su justicia, su rectitud, la verdad. Y nos han vendido la historia y la hemos comprado de que allá arriba y que un Salvador algún día vendrá. Y el único Salvador, según estas historias, es esa mente cuando se forma en ti que te salva de ti mismo. Y ahora te empodera para vivir en una forma que antes no vivías. Y por eso Efesios 5:14, despierta, despierta tú que duermes. Despierta, levántate de las tradiciones. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya para ir 48 minutos, para ir ya cerrando, hablé ahorita de Juan 16:8 y compartí eso. Mira este otro versículo, Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, no queda nada. Como les decía ahorita, el ejemplo que le di de la persona que vino a visitar mi comunidad. Cuando se le deja a una persona saber, hey, ok, no sabías que era lo correcto, fantástico, estabas viviendo en error. Por el hecho de que no sabías, no quiere decir que no había una ley o un principio o algo, pero tranquilo, ahora sí sabes. Y ahora que sabes, ¿qué vas a hacer? Porque tu próxima acción, después que has sido iluminado, ¿ves? Después que has conocido lo correcto, lo va a determinar todo. Tanto tu beneficio, tu bendición, tu felicidad, tu bienestar o
tu maldición, tu juicio, tu dolor y consecuencia, tu destrucción, tu juicio final, tu ira, esos son, como decir, los términos que la Biblia utiliza. La ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios, la segunda muerte. Todo eso lo que está expresando es este mismo principio natural de vida. Cuando tú sabes lo correcto y no lo haces. Y por eso las enseñanzas espirituales es para madurar. No hay de otra. Es para crecer en esta vida. Es para cambiar. Es para asimilarlas. Es para disfrutarlas. Es para apreciar la hermosura de esta vida. La gracia y favor, la hermandad, el bien, amor, respeto, todas estas cosas que a veces tomamos por alto, porque estamos tan ajetreados en nuestro espíritu que nos lleva a nuestro espíritu de error, nos saca de la sintonía del presente, nos lleva a los pensamientos, nos distrae, nos emocionan, nos ilusionan y todo eso nos distrae rápidamente. Y el énfasis del crecimiento espiritual en esa mente de Cristo formada en uno es el enfoque. Ahora, estar alerta, atento, despierto y disfrutar. Otro de los versículos, el que no está conmigo, a mí se opone. Y vemos el mismo principio. Hay una ley, o vives conforme a la ley, o vives conforme al Espíritu Santo de justicia, de verdad y rectitud, o no. Cuando no se vive, a eso es lo que la Biblia lo llama la blasfemia contra el Espíritu, que no se perdona ni en esta vida ni en ninguna otra. Por eso blasfemar contra el Espíritu Santo es imperdonable, porque se está yendo en contra de lo que es justo, puro y perfecto. Para terminar, la venida de Cristo cumplida según nuestro estilo de vida, cuando constantemente en el Espíritu Santo corregimos el error. Como yo hablo en todos estos videos que comparto, cómo la venida de Cristo históricamente se ha cumplido. Y en este video, esa respuesta es a través de tu espíritu, a través de ese Espíritu Santo en ti, esa mentalidad en ti que constantemente te está llevando a corregir el error. Y en ese estilo de vida revelas lo único que es el espíritu de verdad, de justicia, de bien, de rectitud, de paz, y en todo lo que es aplicable de acuerdo a las experiencias del momento. Cristo en nosotros, o Cristo es la manifestación de la divina. Cristo es la manifestación de la divinidad en uno. Como he dicho, Cristo representa esa nueva mente formada en uno, y por eso cuando uno dice la divinidad, refiriéndose a ese nuevo ser en uno, como decía ahorita, a ese ser que cambia en uno a medida del conocimiento y la práctica, que va desarrollando ese buen carácter en uno, esas buenas cualidades en uno.
ese espíritu que santifica a uno a todo lo puro, lo justo, lo verdadero, lo correcto, lo bueno, y a poner en práctica diariamente de acuerdo al contexto y a las experiencias de la vida. Cristo es la sabiduría espiritual y protección siempre presente. En esa mentalidad que se forma, ahí está nuestra sabiduría espiritual y por eso nuestra protección siempre. Como daba el ejemplo ahorita, es como decir, cuando uno es consciente del límite de velocidad en una comunidad que uno está visitando, pues entonces esa mentalidad en uno guarda a uno siempre. ¿Por qué? Porque me dice, o uno se dice a sí mismo, aquí hay un letrero de este límite de velocidad y uno procura ser recto con eso. Y ese es el espíritu de rectitud. Y por eso, como esa mente de Cristo formada en uno, es esa sabiduría espiritual para uno autodominarse en todas las diferentes experiencias de la vida, tanto las positivas como las negativas. La semana pasada estuvimos lidiando con un huracán, ya se aproxima otro más para la semana que viene. ¿Qué causa eso? Causa un espíritu de temor, de miedo, de inseguridad, de qué va a pasar, de pánico en muchos. ¿Y cómo podemos entonces en estas próximas experiencias procurar? No, yo voy a preservar ese Espíritu Santo en mí, esa mente pura, en calma, en paz. Y la paz de Dios os guardará. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo sería esa versión de nosotros en ese estado de paz, de calma? Que durante el día tenemos como meta, tenemos como prioridad procurar guardar y crecer en nuestra felicidad, nuestra paz mental y nuestra armonía con todos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa versión de nosotros hoy? La venida de Cristo cumplida es la forma ideal de vivir la vida. El ejemplo más significativo en estas historias viene a ser Jesucristo, que representa ese espíritu de vida cuando se forma en uno y demuestra, como dice aquí, la forma ideal de cómo vivir una vida independientemente de las experiencias de la vida. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento, a través de la práctica, se crece. Se crece en ese Espíritu Santo que separa a uno del error. Y ahí, en ese estilo de vida constante, demuestra la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Esa mente formada en uno, la parusía, o como nos dice el versículo que cuando Él venga, o cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor vuelva. Todos esos términos expresan esta verdad espiritual
que siempre sucede cuando se revela dentro de ti, en tu presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video de Universidad Cristo, como cada lunes compartiendo un versículo, una idea, un tema de las Escrituras para que juntos continuemos creciendo en esta verdad espiritual, que es una verdad eterna y que desde el oriente hasta el occidente se ha compartido y a nosotros nos ha influenciado esta literatura. Y antes de irme, les dejo con esto. Yo no hablo mucho del Viejo Testamento, sino me enfoco mucho en las enseñanzas del Nuevo Testamento, de la vida de Jesucristo y, como vemos, Nuevo Testamento y Apocalipsis. Y las historias del Viejo Testamento, lo que llamaríamos Tanakh o Torah, sí, por muchos años las estudio, y de la forma que veo por lo que vivimos hoy, la realidad presente del mundo en que vivimos, demuestra cómo los judeohebreos interpretan sus cuentos, sus historias, ¿ves? Sus historias, sus cuentos. Y por eso yo tanto en mi canal YouTube Universidad Cristo hablo de la historia y las historias que antecedieron estas historias, para que nosotros crezcamos en el entendimiento de nuestro mundo presente y la relevancia que estas historias del Tanakh, del pueblo judeo hebreo, tienen en contexto histórico y presente, pero entendiendo cómo las interpretan. Y para terminar y simplificar esto, vemos que se espera un Mesías, o se habla de un Mesías. Por eso, para muchos esperan la venida de Cristo. Cristo es el Mesías ungido de Dios. Cuando miramos según la literatura judeo-hebrea, en sus historias resaltan siempre quién es el Mesías. Y el Mesías, según ellos, el ungido de Dios, según su literatura, son ellos mismos. Y si miramos esta literatura simbólica, figurativa, metafórica, pero con unas verdades de la vida natural, podemos naturalmente ir creciendo en el entendimiento de cómo estamos viviendo la era mesiánica. Y la era mesiánica nunca va a ser de alguien específico que venga algún día a comenzar esta era mesiánica, sino según los cuentos del Viejo Testamento, vivimos en la era mesiánica porque los Mesías, que en sus historias, los ungidos de Dios según sus historias, son ellos. Entonces podemos ver en nuestro presente cómo naturalmente, según la aplicación de sus principios, ideas y objetivos, han logrado materialmente y físicamente la presencia mesiánica en nuestro presente. No sé si lo captas, si lo ves o no. Indaguemos un poquito más. Si tienes alguna pregunta sobre esto, envíame y podemos dialogar. Así que me despido una vez más. El lunes que viene, con el favor de Dios, con el favor del Espíritu Santo, pondremos en práctica lo que hemos compartido aquí. Procuremos seguir creciendo. Hagamos el bien y no miremos a quién.
reconozcamos a Dios en todos y en todo y vivamos en tal armonía de espíritu. Ese es el espíritu que nos separa. Si no, estamos blasfemando. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.